Hola, muy buenas tardes, queridos padres y madres de familia del Jardín de Niños Jesús Romero Flores. Les damos la más cordial bienvenida a esta segunda sesión de Escuela para Padres del ciclo escolar 2020-2021 con el tema del duelo. En esta ocasión nos tenemos el honor, el gusto de que nos acompañen el equipo de la USAER número 88B, que se ha sumado en este ciclo escolar a nuestra escuela y que ya están trabajando con algunos de nuestros alumnos, con algunos de los padres de familia, y en esta ocasión van a compartir con toda la comunidad educativa este tema del duelo, ¿sí? Les presentamos a la maestra, a la psicóloga Maliyel Concepción Morales, psicóloga de la USAER número 88B. Así que, bueno, le vamos a dar la palabra a ella muy puntualmente. Estamos iniciando y ahorita en unos momentos, en el cierre, nuestra directora, la maestra Marta Miriam Hernández Onchi, pues nos hará algún comentario al respecto. ¿De acuerdo? Así que, bueno, bienvenida al equipo de USAER. Está la maestra Mónica Jaimes, está Yatsiré, que es la compañera que está asignada a nuestra institución, y Mali es la psicóloga que el día de hoy nos va a impartir esta charla. Muchísimas gracias, bienvenida y adelante, Mali. Hola, buenas tardes. Pues como les comentaba la maestra, estamos muy contentas de este ciclo escolar, pues estar con ustedes, de que nos hayan aceptado en el escolar. Para nosotros es un gusto muy grande porque aparte nos encontramos con un equipo muy trabajador y lleno de muchas ideas y muy dinámico, entonces pues siempre es bueno esta experiencia de estar con ustedes. Y empezábamos pues como a ver cuáles eran como las necesidades actuales para trabajar el tema con papá, y nos dábamos cuenta que precisamente por la situación que estamos viviendo, el duelo es algo que está muy presente. Y que finalmente de alguna u otra manera la situación de la pandemia y pérdidas que hemos sufrido la mayoría de las personas a lo largo de este tiempo, pues han hecho que nuestra vida cambie mucho. Entonces, muchas veces no entendemos cómo es este proceso, tanto en niños, en adultos, en personas mayores, todos lo vivimos de alguna manera. Entonces, la mejor forma de afrontarlo, pues es tener información y saber cómo funciona y saber qué es lo que nos está pasando, o si hay alguna manera de apoyar a alguien. Entonces, porque muchas veces eso nos pasa, ¿no? Que nos dicen, ¿cómo le platico a mi niño? ¿O qué hago con mi mamá? ¿O qué hago con mi hermano? Entonces, como tener herramientas y recursos que nos permitan pues sobrellevar esto si no tenemos otra manera más profesional de que acudan a terapia o algo así, pues trabajarlo de esta manera. Entonces la intención de hoy es esa, el abordar la situación del duelo, y pues vamos a ver de qué se trata. Bueno, yo tengo la idea de que muchos de ustedes ya saben de qué se trata esto, y vemos que es un proceso en el que entramos los seres humanos sensibles, especialmente nosotros los seres humanos, cuando tenemos una pérdida. A veces tenemos idea de que solo es la muerte, pero no, vamos a ir viendo a través de la presentación que existen diversas pérdidas que nos hacen vivir duelos y que muchas veces no nos damos cuenta de qué nos está pasando, pero que tiene mucho que ver con esto. Y vemos que nos coloca en un estado de frustración. Generalmente tenemos pues, un estilo de vida equilibrado, hacemos nuestras cosas, y de repente una pérdida pues nos confronta y no sabemos qué hacer. Entonces pues nos frustra, se mueven nuestros apegos, y generalmente pues hay un momento de resistirnos a enfrentar ese dolor. Decimos, no, pero es que como a mí no es cierto, ¿por qué? Si yo estaba bien, o mi mamá estaba bien, o la pérdida que sufrí. Entonces pues es algo muy doloroso, y precisamente la palabra duelo pues proviene de dolor, de un dolor más que físico, es un dolor emocional que altera toda nuestra vida y nos puede llegar a limitar en muchos otros aspectos de la vida, porque sabemos que una persona que no está bien emocionalmente, pues tampoco está bien en su trabajo, tampoco está bien con sus hijos, con sus vecinos. Entonces, por eso siempre es bien importante, pues, analizar cómo estamos viviendo los cambios que vivimos. Y vemos que una de las primeras pérdidas en la vida
pues se da el momento de nacer, porque perdemos la forma de vida regalada en la que ni siquiera teníamos que respirar por nosotros mismos. Vivimos en un vientre pues calientito, ahí nos alimentan, ahí estamos bien, y de repente perdemos todo ese confort y nos enfrentamos pues al mundo frío, a llorar por hambre, a llorar por dolor, por cólicos, por las necesidades que están presentando los bebés y que para ellos es una pérdida bien importante. Entonces, ese es el primer cambio que tenemos y que pues también marca mucho el estilo de vida que vamos a tener, pero pues ya ese es en general otro tema. Y vemos que, como les mencionaba un ratito, a veces pensamos que el duelo lo vivimos por una muerte, pero no. La realidad es que podemos vivir duelos pues por un sinfín de pérdidas. Entre muchas otras, podemos vivir un duelo por una mascota muy querida. Hay personas que aman a sus animales y que los consideran como parte de la familia y que los quieren mucho y que les compran ropita o hasta los dejan dormir con ellos. Y el día que se les pierden o se les mueren, pues para ellos es un dolor muy grande, como si se hubiera muerto un miembro de la familia. Entonces ellos viven un dolor muy inmenso. Y hay gente que les dice, ay, pero si era un perro. Pues sí, pero esa persona tenía un apego muy importante y esa pérdida pues le está simbolizando un dolor muy grande y una necesidad de atención y de hacer algo por ese duelo. Otra pérdida, pues, es la que les mencionaba, cuando un ser querido muere. Entonces aquí, pues, sabemos que es como el proceso más conocido, esta pérdida, y que también, si no se trabaja, pues sabemos, hemos conocido personas que tienen mucho tiempo en duelo, tristes o enojados porque murió alguna persona a la que amaban. Entonces, ahí nos habla de la necesidad de trabajar con eso. Otra pérdida que podemos tener, pues es un trabajo muy apreciado. Actualmente, pues la misma pandemia nos trajo muchos cambios. Hay personas que perdieron su empleo, hay personas que ya no tienen las mismas ventas que antes. Entonces, también esa es una depresión que les puede dar y todo el duelo con sus etapas, que ahorita vamos a ver más adelante, las están viviendo por no tener como ese confort económico que habían logrado antes de todo esto. Otro duelo también, pues algo muy conocido, es cuando terminamos una relación con alguien. Entonces, muchas veces, pues vemos a las personas que están tristes, que están enojadas, que están resentidas porque terminaron su relación y ha sido muy difícil como rehacer su vida, ¿no? Incluso vemos que hay personas que pasa tiempo y siguen esperando que su pareja regrese. Entonces ahí vemos que los duelos no están muy bien resueltos y que hay necesidad de abordarlos y de trabajar sobre ello. Otras de las pérdidas, pues la estamos viviendo en este momento, la pérdida de la salud, eso es otro duelo bien importante. Otro lo es la pérdida de libertad y no precisamente o necesariamente tiene que ser la libertad física. Muchas veces estamos en relaciones o conocemos personas que limitan esa libertad y ahí también hay otro. Lo que les mencionaba hace un momento, la pérdida del estatus. Hay personas que perdieron sus empresas, que perdieron sus negocios y que podían pagar la luz y podían pagar su ropa, sus servicios fácilmente y que ahora no. Entonces, también eso representa, pues, un proceso importante para quien ya no tiene el nivel de vida al que estaba acostumbrado. Y eso lo vemos en la actualidad, pues, muy, muy vigente. Otra es la ilusión por la vida. Muchas veces conocemos personas que las vemos tristes, las vemos deprimidas a raíz de algún acontecimiento, la muerte de un hijo, cambios en su vida laboral, ya no viven en el mismo lugar, perdieron su empleo, entonces las vemos con poca ilusión por vivir. Estas personas también están viviendo un proceso de duelo y ahorita vamos, lo que les mencionaba, hay etapas en las que nos podemos quedar atorados y pasar más tiempo en una depresión, en una tristeza. Entonces, este tipo de personas que están deprimidas, pues pierden su ilusión de vivir y se quedan atorados en eso. Para ellos es muy difícil volver a encontrar un motivo para vivir. Otra de las pérdidas que podemos vivir, pues son las expectativas hacia un hijo. Generalmente, cuando una mujer está embarazada, pues fantasea con su hijo o su pareja y les preguntamos, ¿no? Oye, ¿qué quieres que sea? Pues su respuesta más común es lo que sea, pero que nazca bien. Entonces, desde ahí estamos depositando expectativas que esperamos. ¿Y qué pasa si el bebé
pues a lo mejor no nace totalmente sano, o no se parece a quien yo quería que se pareciera, o no es como yo lo quería, pues también es un duelo. Y por ejemplo, para nosotras que trabajamos en educación especial, pues es muy cotidiano ver este duelo en los padres, que vemos la negación, que dicen, no, es que mi hijo sí está bien, nada más que es distraído, o mi hijo va a cambiar. Entonces vemos que hay procesos que no están concluidos en estos papás. Y incluso ahí está lo contrario, ¿no? Hay papás que lo asimilan muy bien, pero todo esto tiene que ver como con la fortaleza personal que ellos tienen, ¿no? Y el trabajo que estuvieron haciendo para superar todas estas etapas. Y otra de las pérdidas, pues, aunque suena como raro, pero también establecemos apegos con cosas materiales, con nuestro coche, con nuestra casa, con nuestra computadora. Hay personas a las que les roban su material de trabajo, su computadora, y sienten el duelo porque no saben qué hacer y están enojadas. Es que ahí tenía todo, porque no lo respaldé, es que no debí descuidarme. Todas esas son fases del duelo. Entonces también podemos sufrir por la pérdida de un objeto. Hay quien nos dice, ay, pero ¿por qué le lloras al carro? Porque no, lo material, pues lo puedes recuperar. Sí, sí lo puedo recuperar, pero hacia ese objeto yo tenía un apego, y para lo cual pues también necesito un tiempo en el que procesar todo lo que sentí o todo lo que siento por él. Entonces, si lo vemos de esta manera, pues es un fin de circunstancias que nos pueden generar un duelo y que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta, ¿no?, de que lo estamos viviendo. Sentimos algo por lo que perdimos, pero no estamos plenamente conscientes de que esa pérdida nos tiene atorados en alguna etapa. Entonces, pues por eso es bueno siempre hacer trabajo personal e ir identificando como en cómo nos estamos sintiendo y por qué. Y algo que pues en la actualidad estamos viviendo es que una fuerte pérdida que estamos teniendo la humanidad ahora en este momento, pues perdimos nuestro estilo de vida que teníamos, perdimos la antigua normalidad. Antes, hace un año, más de un año, pues escuchábamos, ¿no?, que había una nueva enfermedad, que estaba matando gente, pero pues decíamos, está en China. El día de hoy, pues ya está en Morelia, ya está en amigos, ya ha estado en la familia, ya ha estado hasta en uno mismo. Entonces, antes podíamos ir a un concierto, podíamos ir al cine, a la playa, los niños iban a la escuela, yo iba al súper con mis niños, hacíamos un sinfín de actividades en las que estábamos en contacto con otras personas. Y todo eso en este momento no lo tenemos, estamos limitados. Entonces, de alguna o de otra manera, todos estamos en este proceso. Entonces vemos y nos comentan mucho los papás, es que mi niño está triste, o mi niño está bien enojado, se pelea, es que yo me siento frustrada, yo me siento triste, no sé qué hacer, o mi mamá se la pasa de malas, ya me peleé con mi hermana. Sí, y todo eso es muy entendible porque precisamente estamos en esta parte de este duelo. Y lamentablemente muchas personas lo están viviendo de una manera muy negativa. Hay quienes a través de esta experiencia pues han sacado lo mejor, le han estado echando ganas, pusieron su negocio, les va más o menos bien, y los vemos pues más o menos contentos, o les dio la enfermedad y la superaron y le echan ganas, pero vemos que por el contrario hay mucha gente que está enojada, que no se quiere poner el cubrebocas, que se molesta si le dices algo, que están tristes. Hay una elevación muy importante en depresión y en el trastorno de ansiedad en este momento. Entonces, pues está ahora sí que identificado que una vez que nos recuperemos, lo siguiente que tenemos que atender, pues es nuestro estado mental, porque están surgiendo demasiados trastornos que va a ser necesario atender y que lamentablemente ahorita pues todo el desfogue de lo que estamos sintiendo pues es en casa, es con los que están cerca, con mis hijos, con mi hermano, con mi pareja, con mi mamá. Entonces, con ellos estamos como desquitando toda esta parte que tenemos y que muchas veces ni siquiera entendemos por qué me estoy sintiendo así. Y si lo asimilamos, perdón, pues tenemos casi un año con muchos cambios que nos han venido a transformar y a cambiar todo lo que teníamos, no toda la idea de cómo estábamos viviendo, de lo feliz que a lo mejor era al ir a la escuela, de lo bien que me sentía al ir de compras o al pasear por la Madero, y que ahorita ya no lo puedo hacer con esa libertad, pues obviamente me iba a generar
algún malestar. Y ese malestar pues tiene que salir de alguna manera. Entonces, esa es como la parte de identificar cómo me estoy sintiendo. Entonces, sí estar como muy alerta en ese punto. Y otro aspecto es que cuando un ser querido muere por COVID y lamentablemente a muchas personas ya les ha pasado que en casa ya falleció alguien o ya supe que mi vecino murió o mi tía o mi abuelito, pues el impacto es grande porque es muy difícil de creer, porque pues no concebíamos, ¿no? De que fuera algo que me fuera a pasar a mí. Generalmente tenemos la idea de que pues le pasa a otros, pero a mí no. Entonces, cuando me pasa a mí, pues es muy difícil de asimilarlo. Además de que suele haber contagios o sospechas de contagio en casa, ¿no? Si le dio a mi hermano, digo, híjole, yo estuve con él el sábado, a lo mejor la gripa que siento es por eso, y si yo también me muero, ¿y qué va a pasar con mis hijos? Entonces, se eleva el nivel de ansiedad de una manera bien importante. A esto, si le sumamos que no se les puede acompañar a las personas enfermas y que pues ingresan al hospital, si se ponen muy graves, ingresan y no me permiten estar con él y la persona también lo vive de una manera bien difícil porque pues vemos a los enfermeros, a los médicos, todos cubiertos. Para los seres humanos el contacto visual, el contacto corporal es bien importante y esta enfermedad es tan triste que nos limita. Entonces es una muerte muy triste. Es algo bien difícil, tanto para el que muere como para sus seres queridos. Y si hablamos de que participar en el funeral es complicado, pues lo viven muy mal. El funeral es un proceso también en el que se nos permite llorar, en el que socialmente pues nos despedimos, vamos como participando de este duelo de una manera bien importante y en el COVID, pues con COVID no hay, nos entregan las cenizas. Entonces, pues se ve cortado de tajo todo este proceso en el que podíamos haber despedido a nuestro ser querido y sentirnos acompañados por la gente que nos quiere. Aquí no hay nada de eso. Entonces es muy difícil. Aparte, las personas cercanas a quien murió, pues tienden a tener ideas obsesivas y muchas precauciones ante los contagios, ¿no? Se vuelven de alguna manera muy obsesivos. Se tienen que estar lavando las manos, ponerse bien su cubrebocas, y si ya veo que alguien lo trae aquí abajo la nariz, me enojo mucho y digo, ay, es que no es posible, porque no se cuidan, y lo viven de una manera bien diferente. Por eso a veces, muchas veces vemos comentarios, ¿no? Es que si te pasara, lo harías de otra manera, porque ellos ya lo vivieron y es un shock muy, muy grande. Y esto también, pues le llega a ocurrir a personas que tuvieron COVID con síntomas muy fuertes y ya se aliviaron. Ellos quedan muy impresionados por lo que vivieron y también les preocupa, les obsesiona mucho no contagiar, que no se contagie mi mamá, mi tía, mi abuelito, mi hijo, aunque ellos ya no sean portadores. Y se vive un estrés postraumático. Entonces, es necesario también, si vemos que ya me dio COVID y que me vi muy mal y que sentí que me moría y que no podía respirar y que ocupaba oxígeno y que me siento que aunque ya lo superé, me sigo sintiendo mal, estamos hablando de algo que está alterando nuestra vida y que posiblemente se trate de un estrés traumático que hay que atender. Ahorita ya no hay pretextos, ya hay atención psicológica en línea, por teléfono, vemos esa información muy continuamente en redes sociales y es gratuita. Entonces, sí echar mano de esto que antes no teníamos, que era la atención psicológica gratis. Entonces, si veo que algo me está afectando, luego mi llamadita ahí. Es que me siento mal o me siento muy triste. Todo lo que las emociones que nos están pasando son válidas, porque a lo mejor mi mamá me dice, ay, qué exagerada, pues no pasa nada, pero para mí es importante, yo sí me estoy sintiendo así, pues a resolverlo, ¿no? Ahora sí que nadie nos va a venir a resolver nada o a sanar nuestros asuntos más que mejor que nosotros mismos. Entonces sí tener mucho cuidado. Lamentablemente los asintomáticos pues no lo viven así, como no se sintieron mal, como piensan que no contagiaron, pues pueden ser un poco más descuidados en este sentido. Obviamente hay gente que sí es muy consciente, pero en general puede haber como poca credibilidad en que alguien se puede poner mal por. En la vida ya les mencionaba yo cuáles eran las pérdidas más importantes. También hay los duelos más difíciles, las pérdidas que nos provocan mucho estrés, mucho dolor o mucha angustia. Por ejemplo, el número uno en estrés para nosotros los seres humanos, pues es el divorcio, una separación.
Eso es el estrés más grande que podemos vivir. El número 1 en dolor, pues es la pérdida de un hijo. Todos hemos escuchado, muchos hemos escuchado la frase, ¿no? De que si se te muere tu esposo eres viuda, si se te mueren tus papás eres huérfano, pero que no hay una palabra, ni siquiera hay una palabra que logre, pues, concentrar el dolor que causa perder un hijo. Y me refiero hasta en un embarazo, porque pues en un embarazo depositamos algo en nuestro hijo, ya sabemos que es de nosotros, o no es un dolor menor que tenerlo ya en brazos, ¿no? También es algo bien importante. Entonces, pues ese es un dolor muy grande que muchas personas cargan y que muchas veces no trabajan y que les afecta en otras áreas de su vida. Y el número 1 en angustia, pues es una enfermedad terminal. ¿Por qué? Porque para empezar, a lo mejor ni siquiera sabíamos que estábamos enfermos o que nuestra persona, nuestro ser querido estaba enfermo y que no sabemos si va a durar mucho, si serán semanas, meses, qué va a pasar. Entonces, pues todo esto va alterando nuestro ritmo de vida. Y sin embargo, pues para cada persona puede ser más intenso el duelo según el apego que se tenga hacia lo perdido y el tiempo que duró la convivencia con ello. No es lo mismo que yo me separe de mi pareja teniendo 6 meses y que no nos llevamos bien y que no hubo hijos, a una pareja que duró 20 años juntos, que criaron hijos, que tenían establecidos pues muchos más apegos. Para ellos resulta pues mucho más doloroso y complicado. Entonces, pues hablamos de que también depende, ¿no? De con qué tan vinculada emocionalmente estaba yo con esa persona para determinar el grado de dolor o el grado de apoyo que requiere. Y pues vemos que la familia es bien importante porque así como nos enseñan valores, como nos enseñan hábitos de higiene, como nos enseñan a reaccionar emocionalmente, pues en el seno familiar aprendemos cómo se pasa con los duelos, pues cómo a través de las reacciones que vimos en nuestros papás. Entonces, por ejemplo, hay familias en las que no se habla de las pérdidas y estas ven como malo llorar y desahogarse. Es la típica familia que dice, es que no llores, no lo dejas descansar, es que no, tienes que ser fuerte, tú no llores, adelante, la vida sigue. Son familias que limitan y que para ellos el verte triste o el acongojarte por lo que perdiste, pues es sinónimo de debilidad y la debilidad en esas familias no cabe. Y hay otras que buscan la reposición inmediata pues, para no sentir ese hueco que dejó la pérdida. Si yo tenía mi perrito y lo amaba y lo quería y se me murió, pues inmediatamente busco otro y busco donaciones o lo compro, pero busco reemplazar, aunque yo sé que no es el mismo, pero que su presencia, otra presencia va a estar aquí, que va a rellenar ese vacío. Ese tipo de familias son. Hay otras que buscan venganza. No sé si vieron hace poquito, salió en la tele, que llega una familia con una adolescente al hospital y en la clínica se muere, entonces sale el doctor a decirles, no, pues es que se murió, venía mal, y lo agreden. Y hagan al médico y le dan una golpiza que pues le va muy mal. Entonces, este tipo de familias reaccionan a través de la ira, de la venganza, es que me la va a pagar, es que no tenía por qué ser así, él tiene la culpa, responsabilizan al otro de la pérdida que vivió. Y hay otras, pues, que ocultan lo perdido, mienten o niegan la situación. Es lo típico que escuchamos, ¿no? No le vayas a decir a tu tía o a tu amiga o a tu abuelito que perdí mi trabajo, que ya no estoy trabajando, que no te pude comprar esto. O no le vayas a decir que me separé. O le preguntas, ¿no? Oye, ¿y tu pareja tuvo que salir? Es que estaba ocupado. Y cuando ya hace meses que rompieron, ¿no? Entonces, para ellos es muy complicado asimilar la pérdida y que los demás se den cuenta que ya la vida no es igual para ellos. Y en cambio hay otras que se pudieran considerar las familias más sanas, que ellas lo hablan, lloran su pérdida y de alguna manera la despiden sanamente. Entonces, en este último tipo de familias es donde se da un proceso más sanador, independientemente del tiempo, pero que lo viven, que se dan el tiempo de llorar, que platican, que lo recuerdan y que al final logran conciliar todo esto y seguir adelante. Y bueno, si vemos que si habría una forma correcta y natural de pasar por un duelo, sí la hay. Generalmente, muchas, lo que les mencionaba hace un momento, ¿no? Solemos decir, es que no llores, o se la pasa llorando,
pues la verdad es que la forma más natural de pasar ese duelo es eso, es sencillamente desahogarte, llorar y hablarlo, platicarlo con alguien, que sentirte escuchada, hasta que vaya disminuyendo el llanto y surja lo que en psicología mencionamos la catarsis, que sacas. Es como una herida que está sangrando y la lavas hasta que ya no hay sangre. Entonces, esta sería como la manera adecuada de ir sobrellevando este dolor. ¿Y cómo podemos ayudar a alguien que sabemos que está en duelo y que lo vemos mal y que lo vemos llorar? Precisamente es eso. Podemos contener a alguien que pasa con eso, pues primero escuchándolo, dándole una escucha, pero una buena escucha. Sentarme y permitirme en el tiempo que él o ella me está hablando, dedicarle ese tiempo, mirarlo, que mi posición del cuerpo le haga sentir escuchado, todo eso, validar sus sentimientos. Sí, yo sé que estás triste, pues sí estás triste, perdiste a tu mamá o tu relación terminó, se te murió tu gato, sí, yo lo entiendo, es un motivo suficiente para estar triste. Y pues acompañar en el desahogo. Muchas veces pensamos, no, híjole, ¿qué le voy a aconsejar? ¿O qué le voy a decir? No, la mayoría de las veces las personas lo que quieren es hablar y que tú escuches, sentirse acompañados en este proceso. Porque muchas veces, y lo hemos visto en los funerales, no sabemos qué decir, es bien difícil. Y realmente, para quien hemos vivido una muerte y que lleguen y te den el pésame, pues importa mucho lo que te dicen, pero sabes, ¿no? Que las palabras no te van a quitar, pero ese sería una buena contención. Mali, no sé Y si hablamos, si pudieras acercarte sí, un poquito a la computadora para escucharte un poquito mejor, solamente ok, ándale, quedarte así. Ok, gracias. ahí sí, ok, Sí, bueno, ahí sí. ok. Y si hablamos de que a lo mejor todos conocemos a alguna persona que perdió algo o que le sucedió alguno de los acontecimientos que vimos y que hace mucho tiempo que lo vivió, años y que sigue en este duelo, pues estamos hablando de lo que es un duelo prolongado. Entonces, ¿qué los genera? Yo les mencionaba hace un momento que la educación que recibimos en la familia es determinante para cómo vamos a ser en nuestra vida adulta. Entonces, por eso es bien importante como el analizar mis patrones como mamá y como papá y ver qué sí quiero y qué no quiero repetir. Porque mucha gente, muchos papás me dicen, es que así eran conmigo, yo no puedo ser de otra manera. No, eso es un error. Siempre podemos cambiar las actitudes que sabemos que no son favorables y mucho más si hablamos que son actitudes que tenemos para nuestros hijos. Y vemos que en este sentido los duelos prolongados los facilita o los provoca el haber crecido en una familia que reprime los sentimientos y que es muy rígida para adaptarse a los cambios. Donde me decían, es que no llores, aguántate, tú eres niño, o aquí se come a las 6, o siempre hacemos esto, así lo hacía mi mamá. Entonces son familias rígidas en donde no se permite desahogar y si ya vimos que lo más importante en un duelo es desahogarte y aquí no te puedes desahogar, te enseñaron a controlar y a contener, pues es muy difícil que tú puedas superar este dolor y que te quedes atorado en alguna de las etapas. Y ocurre precisamente cuando la persona se atora, sobre todo en el enojo. Hay mucha gente que está enojada porque perdió algo y que lo viven y que están enojados con la vida y que culpan a Dios o que culpan a las circunstancias, a los médicos, al vecino, pero no hacen nada con ese dolor y que usan mucho su energía en lamentarse y dañar a quien consideran culpable en vez de rehacer su vida. Y si yo sé que mi pareja ya me dejó o ya terminamos, pero anda con otra, es que ella tuvo la culpa. Es que si no hubiera sido, si no lo hubiera conocido, él seguiría conmigo. Entonces ahí culpamos y responsabilizamos a otros por situaciones que a lo mejor de alguna manera ya estaban perdidas. Entonces es importante como el análisis personal. Y también los duelos prolongados, pues se pueden dar hacia los objetos o personas sobre las que se tenía o se tiene un apego dependiente. Si yo soy muy apegada a mi mamá, a mi papá, o si lo era a mi coche y de repente ya no lo tengo, pues yo ya no siento esta parte de equilibrio, ¿no? De qué me va a ayudar a mí, o de quién me voy a auxiliar, o quién va a estar conmigo, quién me va a respaldar. Entonces,
pues me vivo lamentándome por haber perdido eso que para mí era mi sostén. Entonces, también aquí como checar y analizar. O también por otro sentido, ocurre cuando se pierde a una persona de manera brutal e inesperada y se queda en estado de shock. Un asesinato, un accidente, una enfermedad de la que no conocíamos y que de repente sucede y se nos muere alguien a quien amábamos, pues es algo que nos desestabiliza y nos saca de nuestra vida normal, el natural que teníamos. Entonces, para estas personas que pierden así a alguien, pues es insoportable tolerar la pérdida, ¿no? Y corren más riesgo de tener dificultad de procesar un duelo de una manera sana, porque es difícil de entender, ¿no? Que mi hermano salió a comprar el pan y lo mataron en la esquina, ¿cómo? Entonces es mucho más complicado. Y generalmente en estos casos, pues sí hay más necesidad de una terapia psicológica ya profesional. Bueno, hace ratito les mencionaba sobre las etapas del duelo. Elizabeth Kubler-Ross es una psiquiatra, era una psiquiatra suiza estadounidense, que ella trabajó muchos años, casi su vida profesional la dedicó a trabajar con personas moribundas y sus familias. Entonces ella entendía muy bien este proceso de la muerte y estuvo como muy atenta a cómo eran las etapas que vivían todas ellas. Entonces las estableció en las siguientes. Pongan mucho. Primero, pues era la negación. Es que no puede ser, no, sí, o yo lo vi ayer, o por qué me pasó a mí, no puede ser. Entonces la persona no lo puede creer. Esa es la etapa de la negación. Después surge el enojo, es que ¿por qué a ella? ¿Por qué a mí me pasó? ¿Por qué no le pasó a mi vecino? Si yo tenía mucho cuidado, ¿por qué me infecté? Entonces sucede la otra, la negociación. Bueno, tal vez a lo mejor así lo quiso Dios, era lo mejor que podía pasar, ya no está sufriendo. Solemos como ver la ventaja de alguna manera, por decirlo así. Otra etapa, pues es la tristeza, donde asimilamos esa pérdida y ya sentimos un vacío, pero ese vacío nos causa mucho dolor y nos sentimos muy tristes, muy deprimidos, no le vemos sentido a la vida, sabemos que nuestra vida cambió y que ya no va a ser igual, entonces pues es muy complicado. Y finalmente, pues se llega al vacío fértil, ¿no? Aquí asimilamos esa pérdida, sabemos, y nos sigue doliendo que ya no esté o que nuestra vida ya no sea como antes o la pérdida que tuvimos, pero también entendemos que la vida sigue y hay una aceptación y sabemos que hay que seguir adelante y que de alguna otra manera pues también hay otros motivos para continuar y que a partir de ahí pues puedo hacer más cosas. A eso se refiere. Entonces, pues vemos que podemos estar en alguna de estas etapas y que no precisamente son secuenciales, ¿no? Muchas veces puedo estar triste y me regreso a la negación, o puedo estar en la negación y me paso al enojo, o del enojo me paso a la negación. Entonces, puede haber que ya llevo un proceso avanzado y me regreso. Entonces, por eso es bien importante como ir entendiendo cómo me voy sintiendo y trabajar nuestras emociones. En la vida pues nos enseñan muchas cosas, pero parte de las limitaciones que más hay es este trabajo emocional, que ahorita en este momento vemos que es tan importante y tan necesario como tenerlo asimilado. Bueno, y vemos, ¿no? Que en la vida pues tenemos una necesidad de cerrar ciclos desde que somos chiquitos. Cuando las personas tenemos una pérdida, pues necesitamos que cerrar ese ciclo, lo vivimos, es un dolor, ya lo vimos, pero también tenemos que resolver esto. Y que hay situaciones o cosas en la vida que conllevan un ciclo en sí mismas. Desde chiquito lo sabemos, ¿no? Que está el preescolar, en nuestra etapa escolar está el preescolar, la primaria, la secundaria, pues que son ciclos y cuando los empezamos sabemos que en determinado tiempo van a terminar. Y eso nos prepara pues para aceptar que se acaben. Y aún así llega a ser muy doloroso porque, por ejemplo, pues en las clausuras lo vemos, ¿no? Que hay niñitos llorando o la mamá llorando, a veces nos duele más a nosotros que nuestro hijo ya pase cierta etapa y que de repente pues nos cuesta trabajo entenderlo, pero también sabemos que es necesario, que siguen creciendo y que es importante. Y pues también hay eventos que no sabemos cuánto durarán, como pues, la estancia en un trabajo, a lo mejor me gusta mucho, pero no sé cuánto va a durar, o un matrimonio, a lo mejor yo me caso para toda la vida, pero no sé en este proceso qué va a pasar.
pasar, algún estilo de vida, a lo mejor me está yendo muy bien, pero mi trabajo no es estable, entonces el día de mañana no sé qué va a pasar, o incluso tenemos la expectativa de que no termine, pero por ejemplo, aún en un matrimonio, pues sabemos que la relación no es no está en un tope, o sea, tenemos altibajos y dependiendo del tipo de relación que tengamos o la edad de nuestros hijos o de cómo nos vamos sintiendo, van a darse estos cambios en la relación también. Y que no necesariamente quiere decir que sea negativo, sino también podemos sacar como muchos puntos favorables de todo esto. Sin embargo, pues todos los ciclos empiezan y nos exigen un cierre. Pero hay muchas personas que, como vemos en la imagen, pues van cargando, ¿no?, su costalote y su piedrota porque no lo quiero soltar, porque me acompaña y no sé qué voy a hacer sin ese recuerdo de lo que tengo, de cómo era mi vida antes. Y es muy difícil para nosotros estar pensando en afrontar la vida sin traer el costalito cargado. Entonces, pues, desde ahí, ¿no? El soltar o el no soltar nos puede abrir la puerta a una vida totalmente distinta. Y bueno, principalmente en este tiempo hay personas que perdieron a un ser querido y que no pudieron despedirse. Entonces, en este punto, pues tenemos los pasos para cerrar el ciclo en una relación con una persona cuando ya no podemos hablar con ella, ya sea porque falleció o ya sea porque fue una relación en la que ya no hay posibilidades de un contacto. ¿Cuáles serían esos pasos? Pues esta es una estrategia. Estrategias hay muchas, pero esta sería una. Uno, agarrar mi cuadernito, agarrar mi lapicero, sentarme tranquila y escribir la historia con los eventos significativos, ¿no? Yo recuerdo que esta persona fue muy importante en mi vida porque me ayudó mucho, me apoyó cuando la necesitaba, me vio crecer, me brindó cariño, me dio atención, o también lo negativo. Me la sacó, me enseñó lo que no quería. Entonces, revisar, ¿no? De qué situaciones tienes remordimientos y de qué situaciones tienes resentimientos, anotarlo, hacer una lista de lo que yo te perdono, que fueras grosero conmigo, que me ignoraras, que no me demostraras cariño, y de qué te pido perdón, porque también hay que responsabilizarnos de lo que yo hice. A lo mejor no puse suficiente esfuerzo en la relación, no te dije suficientes veces que te quería, o no fui lo mejor, la mejor hermana, o de las cosas que yo me siento culpable y que necesito ser perdonada, porque muchas veces el atore en estos procesos es precisamente la necesidad de sentir un perdón. Entonces, guardar tu libreta, dejar que pase un tiempo y al poco mucho puede llegar y sentirse esta parte del agradecimiento. Entonces, aquí eso es bien importante, ¿no? Entonces, ahora sí, escribirle una carta donde expreses todo esto. Yo recuerdo esto de ti, lo bueno, lo malo, yo te perdono por esto, te pido disculpas, perdóname por la vez que fui mala contigo, que no hice lo que tú necesitabas en ese momento, porque muchas veces nos sentimos culpables de cosas que no estaban en nuestras manos, pero también eso se vale escribir. Y finalmente, la etapa final es agradecer, pero te agradezco porque te conocí, porque me hiciste feliz, porque contigo disfruté mucho la vida, porque nos amamos, no sé. Agrégale cómo quieres que sea el recuerdo de esa relación a partir de ahora. Y pues si es necesario también dejarla ir, pues hay que dejarla ir. Mencionando, eso es bien importante destacar, ¿no? La utilidad y la enseñanza que tuvo en tu vida esa relación. ¿Para qué creo yo, honestamente, para qué creo que me sirvió el tener esta relación con esa persona? Con mi mamá, con mi pareja, con mi perrito, con mi primo. Porque ¿qué fue lo mejor que me dejó? A lo mejor entendí pues que hay que demostrar el cariño, a lo mejor entendí lo que no quería para mí, a lo mejor entendí que necesitaba amarme más. ¿Cuál fue el aprendizaje que te deja esta relación? Entonces, anotarlo, pero anotarlo con la mano, con tu lapicero, porque a veces ya acostumbramos hasta hacerlo en el celular, en la computadora, y no es el mismo proceso escribir con tu manita, con tu lápiz, en una hojita, que hacerlo de otra manera. Entonces, sí, hacerlo con tu mano en una hojita. Y también es importante porque finalmente
algo muy liberador, pues es al final que ya tienes tu carta, pues quemarla. El fuego es sanador. Entonces, no la vamos a tirar, no la vamos a cortar, la vamos a quemar. Y yo muchas veces les sugiero esto, ¿no? Tus cenicitas en una planta. Y finalmente es una estrategia que nos puede permitir resolver muchas cosas y sentir como ese alivio y ya no traer la carga que sentía. Venimos a este mundo a aprender muchas lecciones y muchas veces es lo que no hacemos o a lo que nos resistimos, ¿no? Y esto nos permite como analizar qué recibí bueno, qué recibí malo, qué di malo yo o qué cosas no favorecieron a la otra persona o no me favorecieron a mí, qué considero que no me funcionó y cuál es el aprendizaje, ¿no? Y finalmente el agradecimiento nos lleva a también a un aprendizaje y nos permite continuar con nuestra vida de una manera en la que no carguemos nada, que seamos como ahora sí que el dueño de nuestro destino y seguir con nuestro libro de vida a seguirlo escribiendo. Es muy sanador y es bien importante muchas veces como hacer conciencia de qué es lo que me está dejando una relación, ya sea buena o mala. ¿Y por qué creo que yo que se fue? A lo mejor es lo mejor que me pudo pasar en la vida. Lamentablemente, pues cuando estamos atorados en ese duelo no lo vemos hasta que pasó tiempo y lo pudimos resolver de alguna o de otra manera. Bueno, algo también que nos pasa mucho en este contexto que estamos es la parte del duelo en los niños. Nos preguntan, no es que se murió mi abuelita o se murió mi mamá y no sé cómo ayudar a mi niño, ayudar a mi niño. Y vemos, ¿no? Que es un tema, pues que también nos brinca mucho porque hay muchas personas que no tienen los recursos suficientes para manejarlo y terminan dando explicaciones que dejan más confundido a su hijo o a su hija sobre lo que sucede. ¿Por qué hablar? ¿Por qué es importante hablar de la muerte con los niños? Pues sí es bien importante precisamente porque la muerte forma parte de la vida, pues hay que entenderla y porque indudablemente se van a enfrentar a ella y de alguna o de otra manera van a entender que existe. Entonces, ¿qué mejor que manejar nosotros como papás esta información? Y vemos, ¿no? Lo que les mencionaba, la muerte ha sido un tema tabú, pero no debería de serlo porque también es parte de la vida, es un ciclo. La muerte se presenta en varios espacios. Ellos saben, ellos ven la tele y ven noticias que ya mataron a tantos o que hubo un accidente y murió tanta gente. O van en el carro y ya vieron la ambulancia, el semáforo y atropellaron a alguien y saben que alguien perdió la vida. O hasta en sus videojuegos, ¿no? Ellos en sus videojuegos nos hablan de juegos donde hay muertos o los vemos en el recreo jugando a las pistolas o que ya te maté. Entonces, en ellos hay un conocimiento de esto. Y vemos, ¿no? Que si el niño convive con la verdad, pues va a ser capaz de afrontar la vida con muchos más recursos que un niño que ha sido engañado o que le explicaron que su abuelita se fue de viaje y pues que no sabe en sí qué va a pasar. Entonces, si no se habla del tema, el niño puede imaginar muchísimas cosas y muchas más cosas de las que nosotros les pudimos haber hecho. Y aparte sirve tener un concepto de la muerte previo para cuando suceda algo, ellos tengan esta fortaleza que les permita como ir resolviendo las emociones o ir viviendo las emociones de una manera pues más equilibrada. Y vemos, ¿no? Que no es lo mismo una concepción de la muerte en el niño pequeño que en un niño que ya va a kinder o que ya va a la primaria y que ya tiene como un conocimiento más claro de la muerte. Vemos que en el niño más chiquito, pues para ellos la muerte es temporal, es reversible de causa externa. Ellos piensan que quien se murió va a volver y no saben pues, que ya es un adiós. Para este tipo de niños nosotros nos apoyamos mucho, incluso para los niños escolares en los cuentos. Ellos nos ayudan a explicar cómo es este proceso y qué se espera, ¿no? Qué sería como lo que esperamos que suceda, entenderlo un poquito más. Y en el niño escolar, pues este niño ya comprende el no retorno, que no va a revivir la persona que murió, ya entiende la universalidad y la causalidad, ya sabe que todos nos vamos a morir y que hay una causa, que nuestro organismo deja de funcionar, el corazón deja de latir por la causa que haya sido la muerte y que pues no hay un retorno. Entonces, él va a presentar mucha curiosidad con temas relacionados con la muerte y empieza a preguntar, ¿no? Empieza a preguntar por el morir y empieza a preguntar, oye, mamá, ¿y tú te vas a morir? Y mi papá se va a morir y yo me voy a morir. ¿Y qué va a pasar si me muero? Entonces empieza a aparecer mucho miedo de que se mueran las personas cercanas a él.
precisamente porque pues no saben qué va a pasar. Y si me ven a mí como adulto también como en este miedo y con este terror y el no saber cómo expresar o vivir este proceso, pues es mucho más complicado para ellos. Y en cambio, para el adolescente, pues él ya tiene mucha más información. Él sí se cuestiona las explicaciones recibidas y va como generando sus propias conclusiones. Incluso empieza a investigar más sobre la vida más allá de la muerte. Algunos se atreven a jugar la ouija, situaciones en las que puedan estar en contacto con la muerte. Entonces, ellos en esta etapa necesitan ser escuchados y entendidos. Muchas veces es una edad muy difícil en la que lo que menos queremos pues es tener un conflicto con ellos, entonces pues nos vamos aislando. Aquí lo que necesitan ellos es ser escuchados y para ellos pues son más funcionales las lecturas, libros donde ya vayan procesando esta información o trabajar arte terapia, donde la música les permita externar estas emociones o incluso escribir la poesía. Yo les hablaba hace un momentito de que la escritura puede ser muy sanadora. Para ellos también, no sé si lo han visto, ¿no? La mayoría de los que llevan diarios tiene que ver mucho con esta etapa de adolescentes, porque tienen que expresar cómo se van sintiendo y muchas veces para ellos no es fácil hablar. Entonces, escribir les es muy funcional. Y como pautas muy generales, pues un niño en duelo necesita, pues lo que les mencionaba, ¿no? Ser informado adecuadamente. Y adecuadamente me refiero conforme a su edad y conforme a las palabras que él entiende. No le vamos a explicar, pues obviamente, algo que no va a poder entender, sino tratar de adecuar nuestra información. Ser escuchado con atención, también él tiene mucho que decir. Y muchas veces no con palabras, sino con sus expresiones, con su conducta, con cómo se está portando. El sentirse incluido e implicado. Muchas veces no queremos que nos vean llorar, pero o no quiero que vean que estoy sufriendo, pero también él está sufriendo, también él se da cuenta. Entonces, sí me siento muy triste, hija, porque tu abuelita falleció. Entonces, abrazarnos, querernos mucho, expresarnos nuestro cariño y hacerle ver que el dolor también puede ser de alguna manera sanado con cariño de quienes te quieren mucho, de quien está contigo en este momento. También es importante abordar miedos y abordar ansiedades. A lo mejor el niño o la niña va a tener miedo a la oscuridad, a quedarse solo, o ya le va a dar miedo si te bajas del carro y lo dejas solo, o hacer cosas que antes podía hacer, se va a ver muy limitado. Entonces, no desesperarse, porque muchas veces se desesperan los papás y se enojan. Es que, ¿por qué te volviste a orinar? O es que, ¿por qué estás peleando más? ¿Por qué te la pasas haciendo esto? ¿Por qué rayas? Pues porque ellos también sienten. Para nosotros, muchas veces llega a ser complicado explicar cómo nos sentimos, pues imagínense los niños. Es mucho más difícil. Entonces, ¿qué van a hacer? Pues van a comportarse de una manera en la que a lo mejor no estábamos habituados a que lo hicieran. Entonces, también abordarlos. Ayudarles a expresarse emocionalmente. Si yo lo veo enojado, entenderle, oye, sí entiendo que te enojaras porque tu hermanita te rompió tu juguete, pero pues vamos a ver de qué manera lo podemos arreglar, ¿no? A lo mejor te lo puede pegar, o a lo mejor con sus domingos te lo compra, no sé, pero sí ayudarle a identificar lo que está sintiendo, ponerle un nombre y enseñarle que hay maneras de resolver eso sin lastimar o lastimarse o hacer las cosas de una manera negativa. Continuar con las rutinas, eso es bien importante. Muchas veces los adultos estamos en depresión y no somos conscientes de que, pues, a nuestro alrededor hay más personas también con muchas necesidades y que también están sufriendo, pero que requieren de nuestra ayuda, de nuestra compañía, de nuestro apoyo. Entonces, pues seguir apoyándole en las tareas de la escuela, a lo mejor seguir sacándolo al jardín a que juegue, jugando con él, continuar haciendo las cosas que él hacía, su tarea, a que me ayude a lavar los trastes, que saque su ropa, las rutinas que yo tenía antes de tener esta pérdida o de que se transformara mi dinámica familiar, tratarlo de involucrar lo más que se pueda a las cosas a las que estaba habituado. Otra pues es tener la oportunidad de recordar y cultivar el recuerdo hasta que lo acumule. Muchas personas, cuando alguien fallece, quitan las fotos o tratan de evitar como recordar. Y aquí pues la realidad es que es al contrario, se trata de
tenerle su espacio a esta persona porque finalmente fue alguien importante en mi vida, en la vida de mi niño, de mi niña, y hacerle saber, ¿no? De que murió, de que ya no está con nosotros, pero que su recuerdo es el que se queda y que finalmente algo de esa persona quedó en nosotros. Y decirle, oye, sí, yo me acuerdo que tu abuelita te quería mucho, siempre estaba pensando en ti, o vamos a prenderle su vela, o vamos a ponerle esta florecita, que sepa que después de la muerte no nos anulamos, sino que hay un recuerdo que va a seguir con nosotros y que nos permite como tener esta lucecita encendida, ¿no? Y que el día de mañana pueda procesarlo de igual manera con sus hijos, que tenga los recursos suficientes para hacerle entender que la vida sigue y que las circunstancias negativas siempre van a haber, pero va a haber maneras también de resolver. Y bueno, un ejercicio para capitalizar una experiencia, no sé si yo creo que sí, les comentaron que necesitábamos una hojita, ¿verdad? ¿Sí? ¿No? Si no, pueden ir por una hojita en estos momentos. ¿Hojita? Una hojita y qué más. Un lapicero. Un lapicero. Bueno, este ejercicio dice para capitalizar una experiencia. ¿De qué se trata esto? Bueno, capitalizar es sacar lo mejor de esta experiencia y quedarte con aquello para lo que te sirvió. Ya les decía hace un momento, lo importante de las cosas que nos van pasando y vamos resolviendo de las experiencias, pues es identificar cuál fue la función en mi vida de esto que pasó, o de la presencia de esta persona, o qué fue lo bueno, para qué me sirvió. Entonces, pues en este momento yo te voy a pedir que capitalices la experiencia en la que has estado pensando más a lo largo de esta videoconferencia y que escribas, formules un enunciado que contenga, escríbele, ¿para qué me sirvió haber vivido esta situación? A lo mejor si yo estuve pensando en que terminé con mi pareja, si yo estuve pensando en que tuve algún pariente que falleció por COVID, si estuve pensando en que se me perdió mi celular, en que se me murió mi perrito, en que, no sé, todos, me imagino que todos estuvimos pensando más en alguna pérdida que tuvimos y que a lo mejor nos está costando un poquito más de trabajo. Entonces, anoten una hoja, ¿para qué me sirvió haber vivido esta situación? No hay respuestas equivocadas. A lo mejor me sirvió para, para alejarme, a lo mejor me sirvió para sentirme mejor, a lo mejor me sirvió para aprender a expresarme mis emociones, a lo mejor me sirvió para ser mejor papá, mejor mamá. ¿Para qué me sirvió haber vivido esta situación? Entonces, les voy a pedir que lo anoten. Puede ser una palabra, puede ser una frase. El chiste es que hagamos conciencia de ¿para qué me sirvió? ¿Qué obtuve yo? ¿Listo? Maestra Perla, ¿me pudiera ayudar a ver si ya anotaron? ¿Si ya terminaron? Ah, ok. En el chat, ¿quieres que anoten si ya terminaron? Uh-huh.
Oigo que están con la pluma. Yo aquí también estaba con la hoja. A todos los papis y mamis que están conectados, porfa, no se les pase en el chat escribir el nombre de su hijo y ya están empezando a decir que ya están listos. Que Ok. ya van Bueno, terminando. muy bien. Digo, ahorita no era la carta totalmente, ¿verdad? Nada más es algo breve. De una vez. Bueno, ok. Voy a contar a la de 3. Ya cuando escuchemos el 3 vamos a poner nuestra hojita en la cámara con lo que anotamos. ¿Sale? Y si alguien lo quiere leer, pues lo puede leer. Nada más nos dice. ¿Listos? Si quieres que deje de compartir pantalla, Mali, y que podamos verlos a todos. Sí. Una, 2, 3. ¿Se ve al revés? Madurez. Ok. Excelente. Muy bien. ¿Alguien que nos quiera leer su hojita? Nada más una. Bueno. Si no, no es necesario, pero Como que la idea alguien sí es se que... iba a animar, solo que iban a activar el ¿Ah, sí? micrófono. Si quieres Ok, dejar ok. de compartir para verlo. A Ujú. Mónica está muy queriendo participar. Voy. Ah, Moni, para hacer. ¿qué decía? Para ser más fuerte, puso ella. Muy bien. ¿Alguien más? Unión. 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 ¿Mamá de quién es, señora? Naomi Terrazas Álvarez. De Naomi. Se ha echado todo el rato en el coche. Gracias por conectarse ahora sí que remotamente. Sí. Unión le Muy bien. ¿Alguien más? Para tener más comunicación. Ay, como que todas fueron muy positivas y bueno, yo pensé en el COVID, o sea, como que para qué me ha servido esta experiencia y pues sí eché mucho rollo porque sí ha sido bien complicado. Pero sí puse, por ejemplo, respecto a los hijos, para darme cuenta de cómo han cambiado las personas que veía a diario y que cada quien nos veíamos en el trabajo, en la escuela, en sus actividades. Pues sí los veías crecer y cambiar, pero ahora que llevamos un año confinados voluntariamente, es impresionante ver esos cambios y, y como valorar y ya pues cosechar, ¿no? Lo bueno, lo malo que sembraste en años, ¿no? Sí, la verdad, sí. Yo no tengo a la mano un lapicero, pero puedo decir que me sirvió para valorar lo que realmente somos, lo que tenemos, porque pues Dios no nos ha abandonado y creer que tampoco nos abandonará. Muchas gracias, señora Sara. Efectivamente. Hola, buenas tardes. Yo soy Karen, mamá de Luna. Tengo problemas con mi cámara, pero
Yo, en lo personal, creo que me sirvió para reiniciarme a mí misma porque me di cuenta que estaba muy metida como en lo cotidiano, en la vida cotidiana, ¿no? Que ya estaba dando, por perdido muchos momentos bonitos que se pasan tanto en familia como uno mismo estando a solas. Y igualmente para valorar las personas que a veces tenemos, cerca de nosotros y que no valoramos ese tiempo que pasamos con ellas porque sentimos que siempre van a estar ahí. Y desgraciadamente con esto de la pandemia se nos han ido personas tan cercanas que hemos dicho, no valoré mucho el tiempo que estuve con ellos. Igualmente con nuestros hijos, ¿no? Que a veces nos perdemos mucho en el trabajo, en los quehaceres de la casa y no tomamos mucho en cuenta el estar con ellos y darnos cuenta que como nuestros hijos nos necesitan y nos necesitan mucho. Sí, eso es bien importante, ese aprendizaje es bien importante y saber que también uno los necesita a ellos, que de alguna manera nos están dando fuerza y que muchas de las lecciones que en este momento tenemos es por ellos. Entonces, como si asimilarles, ha sido a fuerzas, pero si lo vemos de esta manera, ha sido muy productivo. ¿Alguien más? ¿No? Creo que no, Continuamos, Mari. maestra Perla, ya para concluir. Sí, sí, sí. Bueno, finalmente, ¿no? Yo les hablaba de la psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross. Vamos a concluir con esta frase. Que dice que finalmente es importante que hagas lo que en verdad te importe. Solo así podrás bendecir la vida cuando la muerte esté cerca. Lo que mencionaban, si algo nos ha enseñado esta pandemia, esta enfermedad, estas crisis, estos procesos difíciles y dolorosos, es que pues no importa tanto lo de afuera, que lo importante es la salud, el estar con la familia, el darnos ese tiempo para nosotros. Estábamos teniendo un ritmo de vida, como lo mencionaba hace un momentito, ¿no? A lo mejor muy acelerado, el trabajo, la casa, el quehacer, circunstancias que a lo mejor no tenían, que ahora que lo estamos viviendo así, pues no tienen como el valor de la salud, de tener a nuestra familia o de a lo mejor valorar a alguien porque perdí a alguien de mi familia o a alguien, un ser muy querido. Entonces, pues darnos cuenta que tenemos una vida y que pues realmente ahora sí que nuestra obligación es disfrutarla, el resolver situaciones que nos están afectando, que no vale la pena vivir con un enojo, con un conflicto. Me decía una amiga, es que estoy muy enojada porque mi hermana contagió a mi mamá de COVID y mi mamá se murió. O sea, bueno, es que no, tampoco fue culpa de tu hermana, hay que como entender esta parte, ¿no? Que a veces hay situaciones que no vamos a poder controlar y que lo importante es resolverlas y sacar lo positivo y aprender que todo en nuestra vida tiene un aprendizaje y que el chiste es ese, aprender cuál es, el identificar cuál es y que todo eso nos lleva a ser mejores personas y que finalmente el que yo esté bien como mamá o como papá no se queda conmigo, repercute en mis hijos, ellos van a ser los más beneficiados de mi estabilidad emocional, de que yo digo que están chiquitos, pero perfectamente se dan cuenta cuando lloro, cuando estoy enojada, cuando estoy triste, cuando no me quiero levantar, cuando estoy muy enojado, cuando grito, y que todo eso a lo mejor yo no lo noto, pero está afectando a mi hijo, y a lo mejor eso es la causa de que él también esté triste o esté peleando, o no quiera hacer la tarea, o se sienta mal, o se enferme. Entonces, como analizar que
no soy solo yo, que tengo que trabajar en mí para mejorarme y mejorar mi contexto. Entonces esa sería pues una lección bien importante, ¿no? El también darme cuenta de cuáles son mis prioridades en este momento y trabajar con ellas. A lo mejor mi prioridad es mi salud y son mis hijos, o mi prioridad no quisiera pensar a lo mejor que es mi trabajo, porque pues ya entendimos, ¿no? Que hay situaciones que van más allá y que si algo nos enseñó esta pandemia, nos está enseñando, pues es la necesidad de ver más allá de mí, de tratar de resolver lo que me sucede y de seguir adelante. Hasta este punto, Perlita, maestra Perlita, ¿hay algo que quisieran agregar? Pues no sé, mis compañeras, las maestras o alguien del equipo de USAER, o si algún padre tuviera alguna duda, alguna pregunta, que pudiéramos aprovechar la asistencia hoy de la psicóloga, de la maestra de lenguaje, equipo de USAER, que nos pueden orientar en este tema. Yo pues realmente ubicándome mucho como en lo que estamos viviendo este tema, pues es muy interesante, y saber que todos en algún momento de nuestra vida, si hemos vivido o no un duelo, pero hemos atravesado una pérdida. Y ahora me pregunto que cómo podríamos, si todos estamos atravesando esto, pues como apoyarnos como familia y comprender, porque bueno, siempre cuando vemos a algún amigo o alguien que está pasando por algo, pues escuchamos y tratamos como de darle nuestra mejor, nuestra paciencia y nuestra escucha, como dices, ¿no? Pero ahorita como que todos estamos como bajo ese estrés, bajo esa pérdida. Yo veo que es difícil a veces como tener la paciencia o no estar también nosotros enojados, nosotros con nuestro propio estrés, para poder ayudar y contener al otro. Como que ya incluso cuando alguien nos quiere hablar de sus miedos o de sus preocupaciones, decimos, no, por favor, o sea, yo ya no quiero como estar en esa sintonía, ¿no? Y eso se me hace como difícil como maestras, como mamás, esposas o exesposas, ¿verdad? Que se vuelve difícil en la práctica. No sé si pudieras sugerirnos alguna manera para pues poder apoyarnos en este proceso de duelo que ahora vivimos y que no contamos a lo mejor como con esa paciencia y esa escucha. Sí, es algo como muy normal, porque pues como usted lo dice, ¿no? Todos estamos viendo lo mismo y de repente nos vivimos muy abrumados, unos más que otros. Entonces aquí sí sería como importante analizar qué tantos factores de estrés o cómo estoy resolviendo este estrés, qué tan empático estoy siendo con mi familia, qué tanto, les mencionaba hace un ratito, ¿no? De repente me siento tan abrumada y no quiero escuchar, o que ya con cualquier cosita exploto. Entonces, como ir haciendo un trabajo personal de cómo me estoy sintiendo yo, de ir primero viendo y de qué manera me puedo como ayudar yo misma, porque si eso yo no lo tengo, pues es muy difícil que lo pueda dar. Si yo ya perdí la paciencia, pues no la voy a tener hacia los demás. Entonces, trabajar en lo personal, darme cuenta cómo me siento, llevar mi registro, tratar de, ahora sí que conocerme, tener como tratar de tener este equilibrio emocional, que también yo sentirme contenida. Ya les mencionaba hace un ratito, ¿no? A veces es necesario tener nuestro escape, que a lo mejor escuchar música, tener todos los días nuestro ratito de desestrés en el que podamos sentirnos mejor, pero tener esta conciencia, porque muchas veces hacemos cosas, pero sin darnos cuenta de qué se pudiera hacer nuestro apoyo. Entonces, sí, tratar como de mantener este equilibrio y que sí, pero que el equilibrio nadie me lo va a dar más que yo mismo. Entonces, tratar de ser empáticos, eso sí, ahora sí que es una palabra que se puso muy de moda, pero que es muy necesaria. Entonces, comprender, ¿no? Que a lo mejor ya me enfadó mi mamá con sus miedos o con su dolor, pues sí, pero tratar de entenderla, que a lo mejor en sus circunstancias, su vivencia es esa, y que a lo mejor yo no lo entiendo igual,
pero puedo validar esa emoción que ella siente. Muchas gracias, Mali. Nos llevamos mucha reflexión y tareita para hacer. Por lo menos una carta. Yo les invito a todos los padres de familia, a las maestras también. Las de las maestras la vamos a revisar en consejo técnico. Que pudiéramos hacer esa carta, este ejercicio que tú nos dejaste. Yo tomé captura de pantalla de la imagen y por supuesto la reunión se está grabando, pero que pudiéramos hacer esta carta al COVID, ¿no? O al 2020 o a esta situación, o a la situación más grave que cada quien esté viviendo. A lo mejor no es a eso, ¿no? A lo mejor en ese año pues yo me divorcié, me separé o me rejunté o viví un proceso de duelo, falleció alguien, ¿no? Hemos tenido fallecimiento de funciones en nuestra comunidad educativa, ¿no? Pero sí ese era el ejercicio, que no quedara en esta charla, y a tratar de hacer el ejercicio de pasar por estos pasos y hacer la carta, ¿no? De escribir la historia de los eventos significativos del año, por ejemplo, del año pasado, revisar las situaciones, los remordimientos, los perdones y el agradecimiento, ¿no? Entonces, sería algo muy valioso y que pudiéramos compartirlo con nuestra familia, porque todos lo estamos viviendo y los bebés, hasta podríamos decir que un lactante no, pero hasta un bebé lactante siente ese estrés, esa situación que está viviendo la mamá, ¿no? Y también los ancianos, los más viejitos, por supuesto, ¿no? Entonces todos estamos siendo atravesados por el dolor, por la pérdida de un estilo de vida, como fuera que teníamos, pero en el que estábamos acostumbrados a vivir. Y creo que sería algo muy, muy productivo que lo hiciéramos, ¿no? Para nosotros, no porque nos la vayan a revisar, digo, las de las maestras sí, ¿verdad? Pero ustedes, los padres de familia, sería algo muy valioso que pudiéramos aprovechar de Escuela para Padres. Pues bueno, si alguien tuviera alguna pregunta, algún comentario para cerrar esta sesión, ¿no? Andrea, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Para preguntarle a la psicóloga o a alguno de los especialistas de USAER, nos comentan, bueno, se habló sobre el duelo, las diferentes etapas del duelo y cómo abordar el duelo. Justamente como decía la psicóloga, uno de los duelos por los que están atravesando ahorita los pequeños, pues es el duelo de la actividad familiar, de la actividad escolar, etcétera. ¿Qué estrategias concretas pudieran aportar, ya que muchos están teniendo problemas conductuales, llamémosle agresión, problemas de ansiedad, alimenticios, etcétera? ¿Qué estrategias concretas se pudieran trabajar con ellos? Porque una carta, bueno, dirigiéndolos pudieran hacerlo, pero ellos como pequeños manifiestan este tipo de problemas no como los manifestamos los adultos. Entonces, ¿cuáles serían las estrategias concretas a trabajar con los pequeños de preescolar? Gracias. ¿Yo? Bueno, parte de las actividades que nosotros estamos sugiriendo para estos niños, pues primero es mantener un horario estructurado donde ellos puedan como tener idea de qué sigue, porque muchas veces nos dicen es que se está durmiendo bien tarde o está viendo mucha tele o se sale a jugar, incluso eso también nos dicen. Entonces, les sugerimos mucho tener su horario, apegarse a que hagan sus tareas, a sus clases, tener también su espacio de recreación donde ellos puedan jugar, dedicarles ustedes como papás un tiempo en el que este niño o esta niña se sienta atendida, así sean, no sé, 10 minutitos de jugar un dominó, un rompecabezas, pero que él sepa o ella sepa que ese es su tiempo y que ustedes están dedicándoles y que están pues cercanos a ellos. Entonces también nos sirve mucho trabajar emociones, trabajar cuentos, leerles, hacer actividades que favorezcan su atención, que les permitan sentirse acompañados. Entonces, actividades hay muchas. Si nos permiten, pudiéramos estarles enviando al grupo que tenemos muchas sugerencias que nos están sirviendo mucho y que nos parecen favorables principalmente estamos abordando la parte socioemocional, porque es lo que más en este sentido nos vemos que afecta su escolaridad. Entonces, no sé si
si ha intentado algunas de Sí, esas. Mali, yo creo que sería muy bueno y si pudieras compartirnos para nosotros en la página de Facebook, porque no todos los papás están en el grupo de WhatsApp de ustedes y que puedan todos tener acceso a ello. Pero sí, lo que dice la maestra, la mamá, la señora Andrea, es muy, pues ahorita muy importante y aunque por todos lados, ¿no? Nos dicen estrategias y demás, o vemos, las maestras mandan algunas, vemos muchas en YouTube, aquí y allá, pero a la vez siempre estamos como necesitando, o a veces que nos lo digan de otra manera o otra persona. O cuentos. Yo ahorita les iba a decir que si nos pueden compartir algunos cuentos, a lo mejor ahorita por el tiempo no, pero sí para ponerlo en nuestra página de Facebook, cuentos específicos, por ejemplo, para tratar el asunto del duelo. El cuento es una manera que se puede hacer en casa, muy importante para trabajar en preescolar y que permite trabajar los temas más difíciles y el niño se siente tan acompañado, tan escuchado cuando le lees un cuento o cuando lo leen juntos, que como dice siempre nuestra directora, si todos los días le leemos un cuento en la tarde o cuando lleguemos de trabajar y demás, o sea, ese día ya su hijo se sintió escuchado, apoyado, amado. Si es con un abrazo leer el cuento, imagínate, ¿no? Qué poder tiene esa práctica, independientemente de que todo el día a lo mejor estuvimos como gatos y como se dice, perros y gatos peleándonos o correteándonos en las actividades, es algo muy valioso, ¿no? Entonces yo les pido, Mali y Yatsi, si pueden compartirnos algunas estrategias, las publicaremos en nuestra página de Facebook y por supuesto, pues también lo que las maestras les comparten por los grupos de WhatsApp. Pero aquí ya dijeron varias cosas y la primera, lo hemos dicho desde la primera escuela para padres, mantener un horario, ¿verdad? Leer los cuentos, que ellos se sientan escuchados, aceptados, amados y seguir trabajando la parte socioemocional. Gracias, señora Andrea, por el comentario. Bueno, Perdón, pues... mi nombre es Gloria y aparece el nombre de mi hija. Ok, por eso se oye tan raro que diga señora Andrea, ¿verdad? No. Sí, gracias. Gracias, señora Gloria. Bueno, pues un poquito por el tiempo, les queremos agradecer muchísimo a los padres de familia su asistencia, su participación. No se vayan sin dejar el nombre de su hijo, de su hija en el chat para saber quiénes estuvieron con nosotros. Tuvimos 35 padres de familia en esta escuela para padres. A nombre de la maestra Marta Miriam Hernández Onchi, que el día de hoy no nos pudo acompañar, ella tenía una cita médica. Le agradecemos a la psicóloga Mali Morales, a Mónica Jaimes y a Yatsire Tapia del equipo de USAER 88B, que ahora está asignado a nuestra escuela, el Jardín de Niños profesor Jesús Romero Flores. Muchísimas gracias a las maestras por su difusión, por su invitación y hacer que todos nosotros seamos beneficiados con esta charla. Así que muchas gracias, bonita tarde y esta reunión se compartirá también. Antes de que se vayan, les voy a tomar una captura de pantalla más por si gustan prender su cámara, alguno de los papás que están con cámara apagada. Ya tomé varias de la sesión, pero la del final, ¿de acuerdo? Eso, hasta se quita el cubrebocas. La señora mamá no se va a quitar el cubrebocas. Ya llegó a su casa. Ok, déjenme porque son 2 hojas. Los demás. Eso. Listo. Bueno, muchísimas gracias. Les mandamos un abrazo, un beso. Cuídense mucho y nos vemos en la tercera sesión de Escuela para Padres. Hasta luego. Bonita tarde. Gracias, gracias. Las maestras, si quieren ver el chat, también les puedo mandar. Hasta luego, muchas gracias. También a la psicóloga Mali. Gracias, Mali. Gracias. Gracias. Gracias, Chayito, Chayito, Raque, Dalia. Yo sé también tenía una situación ahí escolar, pero todos les agradecemos muchísimo.
como todas las mandan un saludo, un abrazo y hasta luego. Bonita tarde.